Mis queridos homínidos, en esta ocasión, en el Bonobo de Vitruvio, hablaremos de un tema muy viejo, pero de mucha vigencia, la política. El ser humano ha hecho política desde siempre. La ha pensado y ejercido de distintas formas a lo largo de su historia. Es por ello que en este canal vimos la necesidad de hablar de manera introductoria sobre ella. ¿Qué es? ¿Cómo definirla? ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuáles son sus teorías y metodologías más importantes? ¿Por qué es fundamental para la vida individual y social de todos nosotros? ¿Por qué es tan vigente hablar de política en nuestros días? En fin, una serie de preguntas a las cuales buscaremos responder de manera clara y concisa. Así que, acompáñenos. La palabra política viene del griego politica, que significa asuntos de las ciudades. El término fue introducido por Aristóteles en la antigua Grecia en su obra homónima. Actualmente el significado etimológico de la palabra política proviene de la latinización del griego politicus y que se explica como polites o ciudadano y polis, ciudad. Existen dos formas de conceptualizar a la política, más allá de su etimología, el concepto amplio y el restringido. Veamos cada uno de ellos. Concepto amplio. Se refiere a los distintos significados que definen a la palabra política, los cuales convergen en una idea principal. La política es la actividad que busca ejercer, cambiar, mantener, preservar o desaparecer el poder público. Su objeto de estudio, el poder público, deriva de la necesaria convivencia humana, llámese Estado o grupo social. Esta definición supone que no hay actividad humana que no sea en el fondo una actividad política. Concepto restringido. Define a la política como el resultado manifiesto solo en las leyes de convivencia en un cierto estado. Esta definición está sujeta a la existencia de grupos y asociaciones no estatales, a las disposiciones legales del Estado al que pertenecen. Existe otra definición que entiende a la política desde una perspectiva ética y la define como el actuar socialmente mediante el poder público organizado, con la meta de lograr un fin provechoso para el grupo. Obsérvese cómo estas definiciones entienden al poder como un acuerdo, como una acción colectiva, como fuerza coercitiva o amenaza de uso. Habría, en fin, una definición intermedia que busca incorporar el medio, el fin, la violencia y el bien común. Esta definición entiende a la política como una actividad relacionada con el bien común y el interés de la generalidad de un grupo. Historia de la política. Franz de Waal y Pablo Herrero Zubalde han mostrado cómo sociedades de primates superiores, como los chimpancés, los bonobos o los gorilas, tienen lo que podríamos llamar una organización y actividad política, observable conductualmente a través de su estructura parental, la jerarquización de sus miembros, la división del trabajo o la resolución de los conflictos internos del grupo. La comparación entre estos grupos de primates con el ser humano permiten hipotéticamente una mejor comprensión sobre cómo pudieron haberse organizado las antiguas bandas de cazadores-recolectores. Es una opinión generalizada, aunque debatida, la idea de que estos grupos humanos carecían de una estructura política centralizadora, por lo que algunos especialistas las califican de sociedades sin Estado o sociedades preestatales, bandas, tribus o jefaturas. Con el advenimiento de las primeras ciudades vinieron las primeras formas de demarcación territorial en forma de fronteras.
Es con la llegada del Estado que las cosas cambian. En efecto, si bien es cierto que actualmente se admite que, históricamente, no todas las sociedades desarrollan un Estado, allí donde esto ocurre, existen varias teorías para explicar su aparición. Esto en el marco de dos posturas en disputa. Por un lado, aquellas que tienden a generalizar y por el otro, aquellas que, en vez de generalizar, estudian cada caso como una particularidad. En este sentido, hay dos grandes propuestas teóricas. La teoría voluntaria o voluntarista, que afirma que los distintos grupos de personas se unieron con el fin de obtener con mayor eficacia un fin racional común. Resultado de este esfuerzo común fue el desarrollo de la agricultura, una creciente presión demográfica y organizacional que derivaron, por fin, en la formación estatal. Destaca aquí la hipótesis hidráulica, que sostiene que el Estado es producto de la necesidad de construir y mantener sistemas de irrigación a gran escala, propios del modelo de producción agrícola. La teoría del conflicto propone que es el conflicto y la dominación de un grupo sobre otro la clave para entender el surgimiento del Estado. Contraria a la visión voluntarista, esta hipótesis sostiene que los individuos no acuerdan voluntariamente la creación del Estado para maximizar racionalmente los potenciales benéficos materiales, sino que el Estado se conforma gracias al dominio y opresión de un grupo sobre otro. En este sentido, la guerra sería un elemento capital para la formación estatal. Hacia el 3000 a.C. surgen las primeras ciudades-estado del mundo, Sumer y Egipto. Es en Grecia antigua donde se gesta una filosofía y política estatal expresas. Fueron los griegos los primeros que filosofaron y racionalizaron el origen, funcionamiento, estructura y finalidad de las instituciones políticas y del Estado, rompiendo así con la explicación tradicional que daba al Estado una legitimidad mítico-religiosa. Es con estas ciudades-estado griegas y posteriormente con Roma que se observan las primeras innovaciones en materia política. Por ejemplo, el derecho de ciudadanía a la población libre o las primeras formas de democracia directa. Se considera a la Paz de Westfalia como el evento que da inicio a la moderna democracia, con el principio de no injerencia en los asuntos internos de un país por parte de alguna potencia externa. Tesis propuesta por Emer de Vattel. Comienza así a configurarse en la teoría política la idea de estados-nación, como agentes institucionales dentro de un amplio sistema de relaciones interestatales. La doctrina westfaliana se reforzó y legitimó con el auge en el siglo XIX de doctrinas tales como el nacionalismo, que entendía una relación directa entre Estado y nación, unidos mediante una sola lengua y una sola cultura. Ciencia política. Por ciencia política se entiende el estudio científico de la política. Se trata de una parte de las ciencias sociales que se dedica a estudiar los distintos sistemas de gobierno y de poder, así como a analizar políticas específicas, sistemas políticos de pensamiento, comportamiento político, distintas asociaciones políticas, constituciones y leyes en general. La ciencia política se divide en tres campos: la política comparada, las relaciones internacionales y la teoría política. La ciencia política se relaciona interdisciplinariamente con otras ciencias como la economía, el derecho, la sociología, la historia, la filosofía, la geografía, el periodismo, la antropología política y la psicología, entre muchas otras.
Respecto a sus métodos, la ciencia política se vale de distintas disciplinas, creando así distintos enfoques, sin descuidar el uso de fuentes primarias, tales como documentos históricos o registros oficiales, pero también de fuentes secundarias como artículos de revistas, investigaciones, encuestas, estadísticas, estudios de caso, investigaciones experimentales y modelos teóricos. Sistemas políticos. La ciencia política se interesa por los sistemas políticos, es decir, por los distintos tipos de interacciones humanas estables mediante las cuales se ejerce la política en contextos específicos. El sistema político está conformado por individuos, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores, etc., todos interactuando entre sí. Estos elementos tienden a mantener o transformar el orden resultante de cierta distribución del poder con el fin de llegar a una meta común. Formas de gobierno. La ciencia política se interesa por las distintas formas de gobierno imperantes en la actualidad, como por ejemplo las repúblicas, que se dividen en presidencialismo pleno, presidencialismo con gobierno vinculado a un parlamento, semipresidencialismo, parlamentarismo y unipartidismo. Las monarquías, que se dividen en monarquías parlamentarias, donde el monarca no tiene ningún poder efectivo, monarquías constitucionales, en las cuales el monarca ejerce personalmente el poder ejecutivo en conjunto con otras instituciones, monarquías absolutas, en las cuales la autoridad se encuentra concentrada en el monarca, dictaduras militares y cualquier otra forma de gobierno no mencionada aquí. Para la ciencia política, una forma de gobierno se define como un régimen, modelo o sistema de organización del poder constitucional que adopta un Estado respecto a la relación que los diferentes poderes mantienen. La forma en la que el poder se articula para ejercer su autoridad en el marco estatal, coordinando a sus instituciones y que precisan ciertos mecanismos regulatorios. Tales modelos políticos varían de un estado a otro y de una etapa histórica a otra. Su conformación se entiende a partir de dos elementos, estructurales o idiosincráticos, tales como el territorio, la historia, la cultura, la religión, etc., y coyunturales, como las crisis económicas, catástrofes, guerras, emergencias diversas, vacíos de poder, desacuerdos, etc. En ambos casos, como implementación política de un proyecto ideológico. En la actualidad, la ciencia política clasifica las distintas formas de gobierno de acuerdo a los siguientes criterios: el carácter electivo o no electivo de la jefatura de Estado, que definen a una república electiva y a una monarquía no electiva, y el grado de libertad, pluralidad y participación política que define a los sistemas democráticos, autoritarios y totalitarios, que va desde aquellos sistemas donde se permite en mayor o menor medida la tolerancia, las discrepancias y oposición política, y aquellos que niegan parcial o totalmente toda disidencia, por ejemplo, con el establecimiento de un partido único, una dictadura. Cabe destacar que la forma en la que las sociedades eligen a sus gobernantes o voluntad popular ha tenido distintas formas a lo largo de la historia, que va desde la democracia directa o asamblearia, la democracia indirecta o representativa, el sufragio censitario o restringido, el sufragio universal masculino o de ambos sexos, la inclusión o no de los inmigrantes y las formas en que estos sistemas se alteran o desvirtúan. En fin,
que todas estas formas de gobierno no necesariamente se excluyen una a la otra, sino que en muchas ocasiones se pueden complementar, como por ejemplo, en el caso de una república democrática como los Estados Unidos o Sudáfrica, el caso de China o Corea del Norte, que son repúblicas no democráticas, o como el caso de Alemania o la India, que son democracias republicanas parlamentarias, o como sucede con Francia y Portugal, que son democracias republicanas semipresidencialistas, o como con Argentina o Corea del Sur, que son gobiernos presidencialistas. Pero también están los casos de las monarquías democráticas y parlamentarias, como ocurre con España, el Reino Unido o Japón. Arabia Saudita y el Vaticano son dos ejemplos de monarquías no democráticas, hasta los casos raros de Marruecos o Bután, calificados de monarquías feudales, monarquías autoritarias o monarquías absolutas. Doctrinas e ideologías políticas. Esquema bidimensional que muestra las ideologías principales dentro del espectro político. En rojo, el totalitarismo o estatismo. En azul, el capitalismo antiguo o conservadurismo tradicionalista. En amarillo, el totalismo o socialismo. En verde, el liberalismo o capitalismo después de las revoluciones burguesas. El eje vertical corresponde al eje moral, autoritarismo, libertarismo, y el eje horizontal al eje económico, izquierda, derecha. Una doctrina política es el conjunto de referentes, principios y valores a partir de los cuales se guía un determinado movimiento o partido político con miras a la acción política. Cuando hablamos de movimientos políticos, su doctrina y acción políticas pueden ser de un alcance muy general o muy específico. En el caso de los partidos políticos, estos ejercen su acción mediante las instituciones políticas, como los parlamentos, los senados, las cámaras de diputados, etc., las acciones mediáticas y los actos proselitistas, con la finalidad de lograr un posicionamiento real de sus ideas y principios en la estructura política de la cual forman parte. En general, es el propio Estado el que regula la existencia, función y regulación de los partidos políticos, lo que explica en parte por qué les son otorgados a estos ciertos privilegios y financiación. Tradicionalmente se han clasificado a las ideologías políticas alrededor de dos dimensiones, de acuerdo al modelo propuesto en 1969 por David Nolan: la economía y la social. La primera está dada por dos ideologías opuestas, la izquierda y la derecha, mismas que conforman una línea horizontal. En tanto, la segunda se conforma por otras dos ideologías opuestas, el autoritarismo y el liberalismo, que forman una línea vertical. Estas cuatro dimensiones configuran el mapa ideológico en el cual encontramos los grandes sistemas como el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo y el liberalismo, siendo el punto de cruce de todas el centro político. En la actualidad, a la luz de temas como la ecología, el multiculturalismo, la globalización, etc., hay propuestas alternas al modelo de Nolan, como es el caso del modelo de Andrés Ariel Luetich o el modelo de Florent Marcellesi. Agreguémosle a este esbozo otras tipologías, tales como progresistas, románticas, aculturación política, globalismo, rechazo de la aculturación, nacionalismo, colectivismo, individualismo, elitismo, pluralismo, rechazo, aceptación de la propiedad privada, productivismo, antiproductivismo. Cultura política. La cultura política es el conjunto de saberes, evaluaciones y acciones que un grupo tiene frente a determinados aspectos de su vida en común,
incluido el sistema político. Es el resultado de la historia del sistema político y de la historia de quienes lo componen. El concepto de cultura política ha sido propuesto como alternativa al modelo marxista de la política. Mediante una proliferación de estudios y encuestas, actualmente contamos con evidencia suficiente que nos permite decir cosas sobre la cultura política de toda sociedad en todos los niveles de desarrollo y tradiciones culturales. Niveles de política. Existen 3 niveles: la macropolítica, la mesopolítica y la micropolítica. Macropolítica. Se centra en la descripción de las políticas que afectan a todo un sistema o Estado-nación, al tiempo que referencia las distintas interacciones entre los sistemas políticos, como por ejemplo con las relaciones internacionales. A la macropolítica se le llama también política global o política mundial, y se interesa por todo fenómeno político transnacional en la práctica: ciudades, estados-nación, multinacionales, ONGs, etc. Cuando las relaciones entre estados se dan de forma pacífica, se habla de diplomacia, y cuando se realizan de manera violenta, se habla de guerra. Hay estados que ejercen una fuerte influencia internacional. Se les conoce como superpotencias. En tanto, los más débiles se conocen como regionales o potencias medias. Al sistema internacional de poder se le conoce como orden mundial, y su equilibrio depende de la polarización entre las potencias que forman parte del sistema. Puede darse el caso de que ciertos poderes emergentes desestabilicen al sistema. Mesopolítica. Se interesa por la política de estructuras intermedias en un sistema político, como es el caso de los partidos políticos o los movimientos políticos nacionales. Micropolítica. Aborda los actos de individuos en un sistema político o participación política, misma que puede manifestarse de diversas formas: activismo, boicot, desobediencia civil, demostración, petición, piquetes, huelgas, resistencia fiscal, voto, abstencionismo. Valores políticos. Democracia. Del latín democratia y del griego democratia, se define como un tipo de organización social que da poder a la ciudadanía. La democracia es una forma en la que el Estado se organiza y donde las decisiones colectivas son tomadas por el pueblo a través de la participación directa o indirecta, mismas que le dan legitimidad a sus representantes. Se trata de una forma de convivencia social en donde los individuos son libres e iguales, y las relaciones sociales se dan mediante mecanismos contractuales. Hay distintos tipos de democracia, a partir de considerar las diversas formas de gobierno, por ejemplo, la monarquía o gobierno de uno, la aristocracia o gobierno de los mejores para Platón o gobierno de los menos para Aristóteles, y la democracia o gobierno de la multitud para Platón y de los más para Aristóteles. Existe la democracia directa o representativa cuando las decisiones son tomadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Participativa cuando se aplica un modelo político que permite a los ciudadanos la asociación y organización para poder así influir en las decisiones públicas o mediante los plebiscitos consultivos. Y directa, cuando las decisiones son tomadas directamente por el pueblo, a través de plebiscitos y referéndum vinculantes, elecciones primarias, iniciativas populares y votaciones populares de leyes. Estas 3 formas son complementarias, aunque es común que alguna impere sobre otras. Igualdad social. Es el rasgo de los estados en los cuales
todos sus individuos o ciudadanos, sin excepción, tienen en la práctica todos los derechos humanos, en especial los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales necesarios para una justicia social. Supone reconocer la igualdad ante la ley, de oportunidades y resultados civiles, políticos, económicos y sociales. Se opone a la desigualdad social, económica, esclavitud, racismo, sexismo, castas y estamentos, de género, etnia, religión, idioma, orientación sexual, edad, discapacidad física o intelectual. Libertad política. Es la ausencia de opresión o coerción y está relacionada con la libertad civil y los derechos humanos. Disfunción política. Corrupción política. Son los actos deshonestos o delictivos hechos por funcionarios y autoridades públicas que abusan del poder e influencias, haciendo mal uso intencional de recursos financieros y humanos a los que tiene acceso, con la finalidad de obtener beneficios personales y los de sus allegados, y así tener ventaja ilegítima, secreta y privada. Contraria a la corrupción política es la transparencia política. Es común que se hable del nivel de corrupción o transparencia de un Estado. Algunas de las formas más comunes de corrupción política son el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, el soborno, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, la extorsión, el fraude, la malversación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. La corrupción se encuentra en el origen de muchos hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas. Conflicto político. Es cuando dos o más individuos con intereses políticos específicos entran en oposición y establecen acciones mutuamente antagónicas con el fin de dañar o eliminar al rival. El conflicto puede ir de lo verbal a lo armado. Si, como se vio al principio del video, la política se refería al conjunto de hombres libres en la polis griega, actualmente la política está referida al concepto de poder, pero ese será tema de otro video. En resumen, como vimos, la política surge por la necesidad que tiene el ser humano de gestionar y resolver de manera pacífica y racional los conflictos entre individuos y colectividades, y hacerlo de forma democrática. Allí donde hay interacción humana, hay política. No se trata de evitar o eliminar el conflicto inherente a toda relación humana, sino de habitarlo. Lo importante es entender la naturaleza del conflicto y el desarrollo de propuestas para resolverlo. Concebir al conflicto como ruptura de la estabilidad, normalidad u orden generalmente trae como reacción su negación, ocultamiento y eliminación, de manera que se identifica al conflicto con agresión. La política busca las causas de los conflictos. Pretender ver al otro como un rival a quien dañar, neutralizar o eliminar es descalificarlo como enemigo cuando en realidad es un antagonista con quien se comparte la misma realidad compleja. y así, mis queridos primates, es como llegamos al final de este video. El Bonobo y yo esperamos que les haya gustado. Y si es así, nos los hagan saber en la caja de comentarios. También nos gustaría saber de ustedes, si tienen alguna pregunta, si hay algún tema que quieran que se toque en algún video futuro, si hay sugerencias para mejorar, en fin. El Bonobo está ansioso de leerlos y escucharlos y estará muy contento de responderles a todos. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y claro, avisarle a sus conocidos para que también se suscriban y esta comunidad de antropoides crezca cada día más. Saludos y hasta la próxima.